Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Buen Vecino Café en Bayamón, Arcoop, Cooperativa Abraham Rosa, Vega Coop, de tu lado siempre, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y a esta hora, a las 11:06 de la mañana, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes. Continuar con información de la cual es pertinente y ustedes tienen derecho a saber. A esta hora, Bonita Radio va a resumir su programa de hoy a las 11 de la mañana. Esto es lo último. En lo que es última información que hemos recibido de por dónde están las autoridades federales y algunas que podrían ser del gobierno de Puerto Rico, manejando los temas de la corrupción. A partir, sobre todo, de investigaciones periodísticas que se han hecho y que hoy vamos a entrar un poco más de lleno a lo que ocurrió con el famoso barril que el colega periodista de Arnaldo Rojas identifica como el barril de influencias importante, Autoridad de Tierra, y lo que la legislatura del Partido Nuevo Progresista firmó y cambió a última hora en el 2020, una vez dejaron de ser poder en la legislatura de Puerto Rico, que fue a nutrir la Autoridad de Tierras con el dinero para asignaciones legislativas. Y desde allí se dirigió el esfuerzo para llenar las arcas de algunas organizaciones. Vamos a hablar sobre eso y con relación a todo lo que está pasando en el ámbito federal y que se identifica a través de los documentos de los donantes de Salvemos a Puerto Rico. Vamos a seguir indagando en lo que pasó con relación a una exención contributiva de esos grandes donantes de Salvemos a Puerto Rico. ¿Y dónde estaría hoy la posibilidad del desarrollo de un megaproyecto en el área de Boquerón, Cabo Rojo? Ayer recibí múltiples llamadas, una bien importante de un colega periodista que suele utilizar esa área como herramienta de contacto con la naturaleza a través de los esfuerzos deportivos que hace. Y me pareció interesante la última línea: no los vamos a dejar pasar. Me da la impresión que la gente de Boquerón se está preparando y si el megaproyecto insiste en caminar después de obtener una exención para hacer ese megaproyecto, me parece que va a encontrar un fogón prendido de las propias comunidades. Vamos a identificar también a quién le dio dinero en Puerto Rico Roberto Cacho Pérez. Importante para que sepamos cuáles podrían ser la cadena de influencias de este tipo de inversionista político. Y obviamente vamos a destapar lo que hemos querido desde hace 2 semanas hablar con el alcalde de Toabaja, Bernardo Márquez. Y no nos ha dejado tener acceso a él. Nos envió a una secretaria a preguntar cuál era el contenido de nuestra información y sobre todo de las preguntas que le íbamos a hacer al alcalde. Y yo le voy a contestar al alcalde y a su personal porque es importante que definan cuando llaman a un periodista las preguntas que le hacen, sobre todo en el momento en que el país está viviendo, el tiempo más difícil en términos
de aquellos que depositaron la confianza en unos políticos, legisladores, alcaldes y el Ejecutivo. ¿Y dónde están las miradas de la corrupción en este momento de esa gente que asumió la responsabilidad de ir a votar por esos incumbentes? Pero antes, por ahí está todo el mundo, y tengo que decir que estoy agradecida no solamente del apoyo, de las conversaciones y de los comentarios que han hecho a través de todos los esfuerzos que hemos tenido esta semana de visibilizar Bonitas Radio en algunos medios tradicionales que nos han invitado a conversar sobre la radio en Puerto Rico a 100 años de celebrarse la existencia de ese importante medio de comunicación y sobre todo hablar de nuestras investigaciones. Gracias a todos por esos comentarios. Quizás deberíamos compartir con ustedes una reflexión a partir de un comentario, de varios comentarios que nos hicieran cuando anoche compartimos el podcast que nos hizo, la entrevista podcast que nos hizo Metro, la compañera Ayola Virella, y en la que también participó como invitado el compañero, el colega periodista Normando Valentín. Ustedes tienen críticas legítimas que yo puedo compartir con relación a lo que está ocurriendo con diferentes personalidades de los medios tradicionales. En un momento volvemos a decir en que parece que los 15, 20 años que hemos pasado con grandes problemas de que el periodismo se pueda ejercer desde los medios tradicionales, ¿dónde se coloca cada quien? Y las críticas han venido por razón de esa conversación que tuviera con el compañero Normando Valentín. Yo quiero decirles que no solamente ustedes están en perfecto derecho de comentar y de argumentar lo que les parece que ha pasado y ha ocurrido con los medios tradicionales. Nosotros lo aquilatamos y hacemos sobre todo crítica desde nosotras mismas y nuestro esfuerzo periodístico con relación a dónde deberíamos estar de frente al país. Pero cada quien es responsable y debería contestar las preguntas relacionadas sobre eso. Y sobre todo, importante, y en ese podcast yo creo que lo traje con mucha responsabilidad y la conversación también se dirigió hacia ahí. Y es la responsabilidad que tienen los gremios periodísticos y la profesión de examinarse en sí misma. Hacer reflexión al interior, porque definitivamente son tiempos en que el país necesita, si es cierto que vivimos en una democracia, ese elemento que se llama simbólicamente el cuarto poder, afincado, responsable, pero sobre todo rindiéndole cuentas al país. Así que en ese sentido, salvo de alguna manera los comentarios que hice o el comentario que hice a una de nuestras internautas, que es súper importante, que siempre está por ahí, que siempre comenta, a quien siempre llamo la atención porque es una mujer joven que hace comentarios desde su experiencia y siempre muy puntual. Así que en ese sentido, gracias Alexa por traer la conversación y ese es mi comentario con relación al asunto. Dice Rubén Morales, amigo y comprometido con el periodismo independiente. Qué buen trabajo. Coño, perdón, voy a decir esa palabra. Añades esperanza cuando investigas, denuncias e informas. Gracias, gracias. Carmen Zeta, que siempre ha estado por ahí desde el día 1, como ustedes mismos dicen, desde que éramos unos cuantos. Estamos creciendo y vamos a seguir creciendo. Yara Humarán, reflexión, exacto. Gracias, Yara, por eso. Quieren hacer de Cabo Rojo el Río Grande del Oeste al intentar privatizar las playas. Gracias, Juan Carlos Olmeda. Y quizás vamos a empezar por esa nota que nosotros trajimos ayer. No vamos a empezar por esa nota, vamos a hacerlo un poco más tarde. Pero yo creo que todo se va a entrelazar. Fíjense que vamos a hablar del dinero que sale de la legislatura de Puerto Rico, que ha salido en este último año y medio, con relación a organizaciones sin fines de lucro que interesantemente tienen intereses político-partidistas entre sí, con los legisladores. En este caso, investigaciones de Arnaldo Rojas, como dije, que la ubican en uno de los centros de poder más grandes que ha tenido el Partido Nuevo Progresista desde la legislatura y desde muchos municipios, el distrito Guaynabo-Bayamón. Importante. Vamos a hablar de Roberto Cacho y los chavitos que le dio al Salvemos a Puerto Rico y a algunos legisladores, ex legisladores del Partido Popular, e increíblemente que después que le dio a Salvemos el 23 de octubre, 2 meses más tarde,
firmó una exención contributiva para un superproyecto. Pero sobre todo, el contexto desde el Ejecutivo se establece en toda esta madeja de información que vamos a traer cuando el gobernador anuncia hoy que se va para Washington. De hecho, está montado en el avión, le cogieron una foto, me encantó. Y se va para Washington en el momento en que es allí en casi estoy segura que es la avenida Pensilvania, donde ubica el Departamento de Justicia, bien cerca del Congreso, donde radica el poder, reside el poder que podría estar manejando en una mesa bien grande todos los elementos de esta investigación. El gobernador va, sin embargo, al Congreso de Estados Unidos para presentar un borrador de proyecto sobre la libre determinación de los puertorriqueños para decidir el estatus. Yo quisiera empezar por ahí porque a mí me parece, y Brenda Reyes Tomasini tuvimos una conversación sobre esto que la vamos a publicar esta tarde a las 5, que el gobierno de Puerto Rico en efecto no tiene ninguna estrategia que una pueda ubicar, caramba, esto es una estrategia clara de cómo atender este manejo de crisis. El gobernador va a coger un respiro de 4 días, porque entiendo que regresa el domingo, de todo lo que la opinión pública ha estado revelando, no solamente desde el periodismo independiente de investigaciones, pero sobre todo las preguntas que le hacen los medios tradicionales que siempre tienen acceso y van a las conferencias de prensa del gobernador o a las actividades del gobernador, y el gobernador tiene y ha tenido que contestar preguntas relacionadas a esas investigaciones. Nos parece que irse a Washington deja abierta la puerta a algo que yo planteé desde hace 2 días, entiendo que fue el lunes o el martes, que era importante para mí en el contexto de estas investigaciones. A la mención de las personas más allegadas al gobernador, Caridad Pierluisi como su directora de campaña, el esposo de esta, Andrés Guillemard Noble, como el que más dinero le ha buscado y le ha conseguido al gobernador a través de sus campañas políticas. El gobernador asume una posición hasta cierto punto violenta, molesto, hostil con relación a esas preguntas. Pero hay que ubicar en ese contexto de dónde sale Andrés Guillemard con esos focos de poder en Washington. Ha sido representante de campañas tan importantes como la de Bill Clinton en Puerto Rico. O sea, son gente que ha participado del mundo de la donación política igualmente, de partidos políticos en Estados Unidos. Y el gobernador no escoge irse a saludar o a tratar de llegar a un acuerdo con la gobernadora de Islas Vírgenes. Lo hace a Washington. Y esa imagen solamente ubica en el panorama público que estamos atendiendo otro elemento más para cuestionarse. El gobernador se aísla, pero ¿se aísla para qué? Para atender qué en Washington. ¿Con quién va a hablar en Washington? Allí está la representante y presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, que el gobernador ha dicho que es su amiga. La amiga Nancy Pelosi, no olvidemos que el gobernador fue comisionado residente y tuvo acceso a ese poder. Y yo insisto, me parece que no se despeja para nada en Puerto Rico y ante la opinión pública lo que es una seria investigación que coloca a los más cercanos del gobernador de frente y en el foco directo de esas autoridades federales. Lo que no han dicho la gente en Fortaleza es cómo el gobernador sigue haciendo representación de que aquí no pasa nada cuando se coloca en la imagen pública a través de todas sus redes sociales y de las actividades que está haciendo como gobernador en esta semana, turisteando en Vieques. O sea, no pasa nada. Pero si no pasa nada, ¿por qué el nivel de hostilidad con los periodistas cuando contestan?
¿Por qué no se ve al gobernador rodeado del liderato político que anteriormente, de su partido político, que anteriormente salían en el chijichijá, antes de que esto ocurriera desde hace 2 semanas y empezara a percolar todas las personas allegadas al inversionismo político que le dieron dinero a Salvemos a Puerto Rico, y el cuestionamiento de coordinación, pero sobre todo la ubicación de testigos cooperadores de ese inner circle, de ese círculo íntimo del gobernador en momentos de su campaña. Y yo creo que es importante mirar cómo el gobernador se está comportando y cuáles son los movimientos que hace. Ayer había muchas preguntas de ¿habrá arrestos de los federales? Yo entiendo que hoy no iba a haber arrestos. Me parece que se están afinando los últimos puntos de una pesquisa que yo entiendo que está lista en relación a unos extremos. Y vamos, lo más importante en términos de esa pregunta y de ponerlo en la nevera es si el gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de Justicia, va a querer hacer una sola acusación por todos los personajes en común que tienen las investigaciones de Salvemos a Puerto Rico, la gobernadora sucesoral como candidata primarista y las cercanías con donantes que se comparten entre sí, como es Bancrédito y el no ciudadano estadounidense venezolano, en este caso Julio Herrera Bellutini, y la posibilidad también de que dos figuras puntuales en ambas investigaciones sean Fahad Ghaffar y John Blakeman. Nunca olviden a John Blakeman desde ese acceso que tuvo ante la UCIF cuando ya Pedro Pierluisi era gobernador. Aquí todo el mundo coopera. Importante dejarlo claro. De esa investigación y de esa información que surge de la acusación de la corporación Salvemos a Puerto Rico, que también hizo alegación de culpa, así como Joseph Fuentes Fernández, el amigo del gobernador, surgen esos nombres que estarían ahora muy cerca de las autoridades federales diciendo, aquí estoy, yo di dinero por esto. Por eso es que a mí me parece que si las autoridades federales van a querer hacer una sola acusación, ese extremo no estaría listo para ir ante el gran jurado, porque hay que ver cuándo fue que se acercaron esos donantes, si se acercaron y si ya están en vías de corroborar toda la información. Pero de toda esa información de Salvemos a Puerto Rico sale a relucir el nombre de Roberto Cacho Pérez. Y Roberto Cacho Pérez no es una figura nueva en el mundo del Partido Nuevo Progresista, porque es esta persona que se habría identificado en medio de la campaña del 2020 como aquel contacto del gobernador, del entonces cabildero, incluso de la Junta de Control Fiscal, Pedro Pierluisi, con una joven que le daba servicios de entrenamiento físico al gobernador. Pero también es esa persona que se ha mencionado antes como un inversionista político del Partido Nuevo Progresista sobre todo, pero que también le ha dado dinero al Partido Popular. Y yo quiero ubicar aquí a Roberto Cacho Pérez en ese papel de inversionista político, porque lo que fue más importante ayer cuando trajimos la información de la exención contributiva de $193 millones, no solamente el tiempo en que se da, es que sale de haber donado $76,000, $76,800, casi $77,000, a Salvemos a Puerto Rico el 23 de octubre, a una semana de las elecciones, a firmar una exención contributiva de $193 millones el 12 de diciembre del 2020. Mes y medio, casi 2 meses. Ahí está. Y ahí está la evidencia, y como les dije, fue una evidencia que sacaron en Cuarto Poder el día que fui a participar, y entendía que
había que indagar un poco más porque me parecía que era importante saber para qué quieren una exención de tanto. 193 millones de dólares, casi 194, una primera fase que terminaría el 31 de diciembre del 2023, una segunda en el 2024, una tercera en el 2026 y una cuarta que me imagino que ya vamos a completar en el 2027. Los próximos 4 años, básicamente. 5 años. Trajimos el perfil arquitectónico de ese desarrollo. Anoche, uno de los legisladores municipales de Cabo Rojo, Guarionex, que es un joven legislador de Victoria Ciudadana que salió electo allí en Cabo Rojo, no solamente replicó nuestra información, sino que se cuestionó cuál es la posición del alcalde de Cabo Rojo, que no olvidemos, es un funcionario comisionado de barrio del Partido Popular, Jorge Morales Huiscovich, que salió electo en el 2020 después de haber tenido una posición de director de asuntos gubernamentales desde el Senado de Puerto Rico, allí en Cabo Rojo, establecida, creada por el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Es importante porque fíjense cómo los personajes vuelven a encontrarse. Y Guarionex se cuestiona cuál es la posición de Morales Huiscovich, un comisionado de barrio del Partido Nuevo Progresista que llegó a ser alcalde, que ha sido uno de los que se ha mencionado como que también en Cabo Rojo, al igual que en San Germán, estén investigando la posibilidad de que haya llevado el esquema de qui pro quo a esos municipios, el asfalto y la basura. Importante. Nosotros encontramos a quien le ha dado dinero, Roberto Cacho Pérez. Ahí está lo que le ha dado al Partido Nuevo Progresista. Aquí en Puerto Rico. Contralor electoral, donantes, Roberto Cacho Pérez. Lo que le ha dado al Partido Nuevo Progresista, pero también lo que le ha dado al Partido Popular. En el caso del Partido Popular, le habría dado en el 2016 a David Bernier, a Ramón Luis Nieves Pérez, ex en aquel momento senador, hoy ex senador del Partido Popular. Esto nos sigue ubicando en el perfil del inversionismo político. Más tarde, del 2019 en adelante, le habría dado a el Partido Nuevo Progresista a través de las campañas nada más y nada menos que de Ángel Pérez Otero, ex alcalde, hoy acusado por corrupción del municipio de Guaynabo, al comité de Pedro Pierluisi en especie, interesante, en especie, al comité de Georgie Navarro en el 2020 y al comité de Miguel Romero Lugo. Le dio a Salvemos a Puerto Rico para hacer la campaña negativa en contra de los contendores de Pedro Pierluisi, $76,000, $76,800 en octubre del 2020. Y a la campaña en Puerto Rico en especie. A mí me levanta suspicacia. Hay que ver cuando venga cualquier información de parte de las autoridades federales, ¿dónde ubica Roberto Cacho Pérez? Y cuando seguimos indagando, a ver, Guarionex Padilla, exacto, sí, se llama Guarionex Padilla, ese mismo. Perdónenme, pero es que yo lo conozco por Guarionex y como él se trae en Facebook como Guarionex, el legislador de Victoria Ciudadana, pues olvidé poner el apellido, mala mía. Gracias, Rita, por ese recordatorio. Cuando uno mira el catastro digital de el área donde se alega, se propone impactar este
proyecto, este megaproyecto, uno ubica diferentes fincas. Este megaproyecto está, entre otras áreas, lo que es más cerca del balneario. Las fincas que colindan son, en efecto, fincas de sobre 100 cuerdas de terreno, por un lado. O sea, pueden haber 55, 60 cuerdas por otro lado. Y yo me di a la tarea, después de que las buenas fuentes, entre ellos mis queridos internautas, que son también mis productores asistentes de producción, de buscar de quiénes son esas fincas. Pero sobre todo, hice una llamada a una de las fincas que colindan, pero no necesariamente, o sea, no colindan con los pozos, no colindan con el área que se ha identificado como los pozos, porque así se le conoce en Cabo Rojo, que pueden haber humedales, etc. Importante. Y ahí están las imágenes, y le voy a pedir a Verónica que saque sobre todo la imagen donde se dice que este desarrollo propone playas privadas. Playas privadas. O sea, este desarrollo es mucho más de 25 cuerdas. Y obviamente lo que está haciendo, fíjense que ahí hay 949 acres, dice la presentación. Y se propone más allá de una milla una playa privada. Una playa privada de más allá de una milla. ¿Ok? Donde habría un reposo de botes de por lo menos para 200 botes. Importante. Estamos hablando de que esta gente tiene eso tumbado, cuadrado. Yo llamé a una de las personas que ustedes, cuando van al catastro, saben, yo lo sé por historia y porque conozco a gente que está muy, muy afincada porque son residentes, pero sobre todo son gente que nació y se crió y todavía viven en Cabo Rojo, que tiene una finca cercana. Y es el expresidente del Senado, Antonio Fajal Zamora. Porque yo quería preguntarle a Antonio Fajal Zamora si él sabe de este megaproyecto y si en efecto, por estar cerca, no colindan con los pozos, pero colindan por otra parte con algunos de estos terrenos donde esta propuesta establece que se va a desarrollar ese megaproyecto. En principio me dijo claramente que no sabía del megaproyecto, pero sobre todo que no conoce a Roberto Cacho y que no se le ha hecho acercamiento para comprar lo que sería su finca e incluso la finca de su hermana, que también colinda con la de él. Por un lado. Dice el Lagarto Sapo que Guarionex es del PIB. Me matan, perdón. Yo es del PIB, ¿están seguros? Yo entendía que era de Victoria Ciudadana, pero bueno, perdónenme. Si es del PIB, disculpen, pero me fui ahí, No sé por qué lo ubicaba en Victoria Ciudadana, perdón. Antonio Fajal Zamora, yo hablo con él, me dice claramente, yo tengo una finca allí, en efecto, otra finca la tiene mi hermana, y me explica de qué manera esa área tiene bien pocos dueños, porque son tierras que fueron originarias de su abuelo por un lado, de la familia Carreras por otro lado, y de una tercera familia que sería la familia Carlo. Así que podríamos estar hablando hoy de, además de personas que heredaron como Antonio Fajal Zamora y su hermana, de otros herederos y de alguna sucesión que estuviera todavía viva como propietaria de esos terrenos. Dice Pedro Pablo, a lo mejor el balneario es plan B si no se les da el proyecto. Interesante, importante, porque sabemos que en el balneario de Boquerón hay tierras desarrolladas y de hecho es parte de su jurisdicción, el fideicomiso de parque, la compañía de parque. O sea, hello, estamos haciendo el cuento y nos trae esa suspicacia de la que ustedes también están hablando. Así que allí pueden haber 200 y pico de cuerdas, que como incluso también discutí con él,
espacio hay. Ahora, lo que dije ayer y me sostengo en la pregunta. Aparentemente esto no ha llegado al punto de permisos y del procedimiento de permiso, pero ya hay una exención contributiva de 193 millones. Y yo quiero que ustedes sepan que Roberto Cacho es o era el dueño del Hotel W en Vieques, que el gobierno de Puerto Rico acogió la propiedad porque lo abandonó después del huracán María. Y lo acaban de vender y ustedes saben que fue una información pública a uno de los criptomonedas que está en Puerto Rico de la ley 20 y 22. El famoso Brock Pierce. Es la misma persona y quiere desarrollar un megaproyecto en esa área de Boquerón. Es el mismo. Estoy tratando de localizarlo, pero no me contestan las llamadas. El balneario lo repararon y el municipio lo quiere. Interesante, Rita Guzmán. ¿Por qué? Porque fíjate que Morales Wiscovich podría estar entonces, la pregunta es puntual para Morales Wiscovich, de si en efecto le importa lo que está supuestamente planificado, por lo que le dieron ya 193 millones de dólares en exención contributiva a este desarrollador inversionista, al presidente de Grupo Cacho, a través de Cabo Rojo Land Acquisition. Ajá. Hay 2 o 3 fincas adicionales, no tan grandes, pero estamos hablando que las más grandes se componen de esas 3 familias. Entonces, una se pregunta, ¿con quién? La investigación debe llegar al punto de establecer cuáles son los intereses de Roberto Cacho, hacia dónde se ha dirigido ya Roberto Cacho en esa búsqueda de adquirir las tierras para desarrollar este megaproyecto, porque ya tiene 193 millones de dólares en exención contributiva. Ya la administración de Wanda Vázquez Garcet le dio esa posibilidad después de haberle donado a Pedro Pierluisi. Pero como dije ayer, la conversación entre Pedro Pierluisi, importante pregunta, ¿se daba sobre la base de qué? Entre Wanda Vázquez Garcet y él, para nombrarle en 3 ocasiones a su esposo como para llenar una vacante en el tribunal apelativo. ¿Qué sabe Wanda Vázquez Garcet de ese dinero que le daban a Salvemos a Puerto Rico esos inversionistas políticos? ¿Qué sabe Roberto Cacho Pérez y a por qué llegó tan rápido a tener una exención contributiva de esta naturaleza para un megaproyecto que habrá que ver cómo se van a comportar el Departamento de Recursos Naturales, la Junta de Planificación y todas las agencias pertinentes con relación a la protección del ambiente? Dice Ivonne Padua que Ilka está comentando sobre el alquiler y dice Ivonne que los corruptos de Venezuela se regaron, igual que Hawái, dice Marisol Camacho. Ustedes saben que todo esto, que son los diferentes elementos de ese desarrollo y en algunos casos redesarrollo de nuestra costa, también se vinculan con el movimiento de sacar a los nativos y a los oriundos de esas comunidades. Sería la famosa gentrification o el desplazamiento de comunidades y de personas de sus lugares de origen. Y Marisol lo está trayendo porque en efecto compara con lo que ha pasado en Hawái. Dice Juan Carlos, esas tierras deben ser una extensión de la Reserva Forestal de Boquerón. Entiendo que no son parte de la reserva. Eso también lo corroboré ayer. Somos un archipiélago y necesitamos conservar tierras para el futuro. Definitivamente, sea o no de la reserva. Lo importante es establecer eso, sobre todo, Juan Carlos, con ese desarrollo que ha habido en Boquerón, que sabemos dónde está allí la varilla y el cemento. Importante. Suspicacias, veneno que es repelente a un buen buscador de la verdad, dice Alberto Ramos. Estos fogones están bien encendidos. Hello, dice Olgui Meyer. La digester, sin inversión alguna. Esa es la historia y ese es el descubrimiento que hacemos hoy. A base de esa conversación con Antonio Fajar Zamora, él dice que él no tiene problemas en vender sus tierras, también me lo dijo de esa manera, pero también quiso saber más porque dice que no ha recibido todavía ninguna
ninguna oferta de comprar sus tierras y aclaró que sus tierras no están en la colindancia de Los Pozos, están hacia otro extremo más cerca de la playa del Combate. Importante porque no son esas orilleras, si la palabra existe, no son de las tierras o fincas que son orilla hacia el mar. Pero quedamos en que íbamos a tener una conversación mucho más amplia con Fajal Zamora, sobre todo desde el punto de vista de lo que está pasando en el país y todo lo que ha pasado también en el Partido Popular, del cual fue o ha sido o es militante, habiendo sido legislador y expresidente del Senado por tantos años. Dice Ricardo Acosta que es la primera vez que escucha Bonita Radio. Muy buen contenido, se ganaron un nuevo seguidor, Ricardo Acosta. Gracias, aquí estamos, aquí estaremos y agradecida de tu apoyo y del apoyo de tantos internautas que tenemos aquí y en muchas partes del mundo. Gracias a la diáspora puertorriqueña que no nos falla. ¿Se las irán a expropiar? Hay que ver todo eso, por eso les digo, esto está empezando y qué bueno que lo cogimos tan temprano como cuando se dio esa exención contributiva después de un gran donativo a Salvemos a Puerto Rico. Qué bueno que estamos ahí. Y ahora, yo quisiera que vayamos, fíjense, que cuando uno hace análisis cruzado, todo definitivamente puesto en la mesa se encuentra. Yo quisiera estar por un ratito cuando las autoridades federales están discutiendo las diferentes investigaciones y esos investigadores la traen a esas mesas inmensas y pueden establecer más que mesas, ¿verdad? Nosotros lo hacemos en mesas porque no tenemos los recursos todavía para hacerlo de una manera mucho más efectiva, como puede ser el asunto del organigrama digital, etc. Cuando colocan todos estos personajes, porque es que todo hace así y llega a un mismo centro. Y ahora nos vamos a ir a una pata de esa investigación o de esas investigaciones que está concentrada en el caso del colega Arnaldo Rojas con una organización sin fines de lucro que recibió millones de dólares de fondos legislativos a través de la Autoridad de Tierra. Yo voy a traer no solamente el nombre de la corporación, y no se lo dije a Verónica, pero si puede conseguir la foto, que incluso sale hoy a través de las investigaciones que me parece que se están cruzando, tanto los colegas Wilma Maldonado, Arrigoitía, Arnaldo Rojas y el compañero David Cordero, que es el centro, sigo buscando, déjame buscarlo aquí, el Centro Comunitario de Servicios a la Familia. Naranjito, un pastor de Defensores de la Fe, es el que preside esa organización. Y Arnaldo Rojas trae ayer lo que a mí me parece es más importante para atender esa vinculación del distrito Guaynabo-Bayamón en cómo se reparte el dinero a organizaciones sin fines de lucro, específicamente cuando hablan de que a esa organización se le dio 1.4 millones de dólares para hacer un trabajo de infraestructura en la quebrada Margarita en Guaynabo. ¿Cuáles son los elementos que personas que se acercan y protagonizan esta historia? Mitalia Padilla, senadora por el distrito de Bayamón. Carmelo Ríos, senador por el distrito Guaynabo-Bayamón. El ex representante Antonio Soto, representante por ese distrito, que de buenas a primeras, en medio de la investigación y el arresto de Sixto George por todo lo que se estableció era un esquema de atraer dinero con una corporación que hasta el momento es fantasma y que tenía como incorporador a uno de los empleados de Antonio Soto. A Sixto George lo arrestaron el 27 de enero y el 28 de febrero renunció Antonio Soto a la legislatura de Puerto Rico porque él se quería dedicar a los negocios de sus padres, que son dos funerarias.
Yaran Marán dice 1.4 millones de dólares que ustedes me dicen qué pertinencia tiene o qué expertise tiene una corporación sin fines de lucro religiosa en hacer trabajos de ingeniería en una quebrada en Guaynabo. Supuestamente dice el secretario del Departamento de Agricultura, que recordemos que es el custodio del dinero porque está traído después que Tomás Rivera Chats y su gente lo cambiaron para que los fondos legislativos se dieran desde la Autoridad de Tierra. Dice el hoy secretario que se le hizo una auditoría y que tienen que devolver el dinero. Pero están diciendo que tuvieron gastos de arquitectura. O sea, esto pica y se extiende. Poner de fondo que el Departamento de Justicia dice que está investigando porque se lo refirió este secretario de Agricultura. Pero volvamos a Antonio Soto. Esa corporación ha tenido contratos con municipios, entre ellos el municipio de Toabaja, uno de los que vamos a hablar ahora, que no sabemos de dónde sale la investigación, pero sí sabemos que hay una investigación que ha llevado a las autoridades a la casa de Bernardo Márquez, el alcalde de Toabaja. Esa corporación ha tenido contratos con Toabaja. ¿Se referirá a eso la llegada de las autoridades a buscar documentos en Toabaja? No sabemos. Le quisimos preguntar al alcalde, en efecto, alcalde, las autoridades federales lo fueron a ver, hablaron con usted, se llevó cajas incluso de su casa, no nos contesta. Nos mandó a llamar con una secretaria diciendo que le dijéramos cuál era el contenido, y aquí es que viene mi información a la secretaria del alcalde y al propio alcalde. El periodista le hace preguntas a la persona que está involucrada o que tiene información ese periodista y esa periodista de que hay una información que debe contestar. No es a terceros con quien hablamos, es al funcionario electo, alcalde, y usted es un funcionario electo de Toabaja. Y usted es un ex representante de Toabaja. Y la pregunta a usted, ¿a qué fueron las autoridades a su casa? ¿Fueron? ¿Cuándo fueron? ¿Por qué yo traigo la información del alcalde en medio de descubrir lo que el compañero Rojas trae? Porque yo quisiera saber si en efecto tiene que ver con alguna documentación que tenga el alcalde como alcalde de los contratos que tuvo servicio comunitario o ha tenido en el pasado. Este centro, que lo dirige el pastor Andújar Otero en Naranjito. Volvemos, información pertinente, preguntas pertinentes. Cuando nosotros íbamos a hablar, cuando nosotros vinimos en conocimiento que al alcalde de Toabaja lo fueron a visitar, el alcalde está en licencia de enfermedad por COVID-19. Puede estar en licencia por enfermedad. Hace 2 semanas que lo llamamos. Teléfono, alcalde, teléfono. Era lo único que no queríamos ir allá, no queríamos hacerle una entrevista en video, queríamos hablar con él. No nos contestó. Al día de hoy le enviamos un mensaje esta mañana diciéndole vamos a publicar una información, necesitamos hablar con usted. Nada. Ese día que nosotros advinimos en conocimiento de eso, el alcalde Márquez emitió unas declaraciones a colegas periodistas diciendo que se iba a desafiliar del Partido Nuevo Progresista porque estaba molesto con lo que estaba pasando en el partido. Está molesto con la corrupción. Dice Ada Rodríguez y Vega Borges, ¿para cuándo? Precisamente, lo más interesante de Toabaja es que sale, y el alcalde lo sabe, sale de una administración que se identificó en por lo menos los 8 años que estuvo, con muchos elementos de corrupción atados al Partido Nuevo Progresista. Y nunca se investigó. Nunca se investigó. Así que mucho me temo que los delitos, si puede haber cometido alguno, el ex alcalde de Toabaja, Aníbal Vega Borges, están prescritos. Pero bueno, como decía ayer, las conspiraciones se interrumpen. Y puede ser que sea parte de eso. Volviendo al esquema, distrito,
Bayamón, Guaynabo. Ese es el distrito de Toa Baja. Ese es el distrito de Antonio Soto, de Carmelo Ríos, de Migdalia Padilla. Migdalia Padilla estaba bastante afectada, vamos a decir desencajada, cuando habló con el colega periodista Arnaldo Rojas. Que ella entendió que esa era la mejor forma de llegar directamente a darle dinero a esa corporación. Lo que pasa es que cuando la confrontan con quién fue el que le produjo el nombre de esa corporación para darle dinero y sobre todo para ese trabajo en la Quebrada Margarita, todo el mundo, hasta hasta Carmelo Ríos dijo que había sido Antonio Soto. Y de buenas a primeras Antonio Soto dice que no fue él. Pero Antonio Soto no le quiso dar entrevista al colega. Yo traigo toda esta información en el contexto de cada uno de los eventos, porque me parece que nosotros podríamos estar viendo, con relación a lo que está pasando en la Autoridad de Tierra, otra pata de investigación de las autoridades federales. Porque corroborado está que el Departamento de Justicia en Puerto Rico no recibe información de lo que está pasando en las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. No hay información que se comparta. Y para muestra, Javier Carrasquillo Cruz. ¿Dónde estaba Javier Carrasquillo Cruz hasta ayer? En la Fortaleza de Puerto Rico. Y Javier Carrasquillo Cruz todavía no sabemos cuál es su vinculación y cuál es su posición en las investigaciones relacionadas con Oscar Santamaría, J.R. Asphalt. Y se establece que es la persona que trajo a Oscar Santamaría y que replicó el modelo suyo en la relación qui pro quo con esos dos contratistas en otros municipios. Y habrá que ver qué dice Félix Elcano Delgado sobre eso. ¿Qué sabe Antonio Soto que todavía nosotros no sabemos? ¿Habla Antonio Soto con las autoridades federales sobre este asunto? Lo fueron a ver entre enero y febrero, cuando renunció en medio de las acusaciones de Sixto George. La Fortaleza es la guarida para los que no quieren que hablen sigan cobrando, dice Marisol Camacho. ¿Y qué hacemos con lo que se roba el César? Dice Harry Hernández. Harry, no sé a quién te le refieres al César, pero yo voy a terminar este programa diciendo que todo eso que vemos en Autoridad de Tierras, como dije, lo tiene el Departamento de Justicia. ¿Qué va a hacer el Departamento de Justicia con esto? Importante. Fíjense cómo el periodismo está haciendo su trabajo de fiscalización y denuncia. Ahí están las evidencias, ahí están los documentos. Tenemos la oportunidad de no solamente traer información a partir de otras investigaciones, sino de darles este contexto que es importante para ir definiendo, como dice mi amiga Emma Rodas, en esa gran cartulina y poniendo los sticky post, ¿verdad? Los papelitos amarillos, anda, fulano, sutano, mengano. Si eso va a ser una investigación más amplia, que parta de los diferentes elementos investigativos, va a seguir siendo bien interesante. Pero sobre todo, ¿cómo es que encontramos otra vez a Ángel Pérez Otero, hoy acusado por corrupción? Encontramos a Antonio Soto, mencionado, que de la noche a la mañana le dio con que se tenía que ir de la legislatura. Y ahora no quiere darle cara a los compañeros periodistas que lo están buscando para que hable sobre este montón de chavos que le dieron a una organización, sobre $2 millones. Quiero que sepa que le dieron, sin contar con los contratos que ha tenido con municipios. Eso es nada más en transferencias legislativas, en fondos legislativos. Y todo esto, ¿cómo se ubica en ese gran marco donde hay una persona desde el Ejecutivo gobernando el país, que es el presidente de ese partido? ¿Y dónde están las explicaciones? ¿Y dónde están las composiciones de lugar alrededor de todo lo que está saliendo en los diferentes extremos? Quiero que sepan que este sábado hay otra actividad de pueblo en la playa Crash Boat por lo que está pasando
de construcciones y permisos que le dio el gobierno del Ejecutivo del 32% a los desarrolladores de la Cueva Golondrina, del sector donde ubica la Cueva Golondrina, allí en el Muelle del Azúcar en Aguadilla. Aquello es hermoso. Hoy, el 21, este sábado, allí un playa occupied, como el que se ha hecho en otras partes del país, y es la gente manifestándose y trayendo el famoso hashtag "las playas son del pueblo". Y para ponerle la última cherry al bizcocho, al mantecado, anoche Tomás Rivera Chats tuvo una actividad de recaudación de fondos en medio de todo esto. Ustedes me dirán, son las 11:55, nosotros nos vamos. Esta tarde tenemos un programa a las 5 de la tarde con Brenda Reyes Tomasini, ya lo grabamos, un programa 35 minutos, 40 minutos a lo mucho, pero no pueden perderse el análisis de Brenda Reyes de dónde estamos y dónde está la estrategia de comunicación o comunicación estratégica del gobierno de Puerto Rico en relación a todo lo que está pasando en el país. Hoy es jueves y mañana viernes a las 8 de la mañana le hice una petición después de 10 meses que le hiciéramos la primera, segunda, tercera, cuarta petición de entrevista al secretario del Departamento de Salud y no me han contestado una vez más. En 10 meses nunca me ha dado una entrevista el secretario del Departamento de Salud. Si no nos contestan hoy, mañana por la mañana traigo un análisis de dónde veo que es la estrategia de comunicación del doctor Carlos Mellado después que nosotros también sacáramos información y reveláramos que es una de las personas que tuvo línea directa con los productores de las pruebas rápidas, que después uno de ellos se convirtió en donante de Salvemos a Puerto Rico. Nos vemos mañana, definitivamente. Hoy a las 5 escuchen nuestro análisis. A las 8 de la mañana volvemos en vivo. Interesante todo lo que está pasando en el país. Seguiremos haciendo investigación desde el periodismo. No se olviden, pueden ir a bonitasradio.net, allí donar a través de PayPal, tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21, en su ATH móvil. Fundación Periodismo 21 recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Siempre pueden programar sus donativos en bonitasradio.net, PayPal, tarjetas de crédito. Y estamos auspiciados por Buen Vecino Café, las cooperativas Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta, Juana Díaz Coop y Manuel Seno Gandía. No nos olvidemos de las cooperativas que están ahí también luchando porque le den lo que le quitó la administración Fortuño. De Fortuño hablamos mañana. Que la pasen bien. Buenas tardes.